De todas maneras voy a grabar la sesión. La clase de hoy es justo para poder recordar un poco los trabajos que hemos estado haciendo sobre ecuaciones en diferencias y que ustedes pues recuerden un poco cómo para trabajar en la tarea, más que nada. Entonces, primero que nada, estuvimos rápido, un resumen, trabajando con mapas unidimensionales al principio. Dado que los problemas en la tarea están trabajando problemas unidimensionales, hasta donde tengo entendido, ¿verdad? ¿Ya revisaron toda su tarea? Unidimensionales. Está. En ellos teníamos una ecuación en diferencia que era denominada por distintas iteraciones. Se definía como xn más 1 y se trabajaba una función en términos de la iteración anterior, que es xn. Y f tenemos que tener en cuenta que era una función suave. Entonces, para poder trabajar en nuestra tarea, antes que nada, pues tienen que obtener los puntos fijos del sistema y por ello, entonces ahí tienen que suponer que existe, vamos a suponer que existe ese punto fijo, y lo denominábamos con X estrellita, y que debería satisfacer. Que f de X estrellita es igual a X estrellita. Es decir, que tanto el término de la ecuación en diferencias n más 1, xn más 1 como xn, lo íbamos a sustituir por X estrellita. Y tenemos que encontrar los puntos fijos dada esta relación. Ajá. Recuerden que si tenemos un punto que es fijo, ¿qué es lo que está cumpliendo? Que si xn es X estrellita, entonces xn más 1 es igual a f de xn igual a f por definición de X estrellita, y esto es igual a X estrellita. Es decir, que la órbita permanece en X estrellita para todas las iteraciones futuras. Una vez que nosotros encontramos los puntos fijos, recuerden que nosotros vamos a... Para ver esos puntos fijos tenemos que ver cómo es su estabilidad, ¿no? Entonces nosotros linealizamos el sistema. Cuando nosotros linealizamos el sistema, obtenemos un multiplicador. Puede llamarse valor propio o multiplicador. El multiplicador era una letra, pues sí, un coeficiente que se llama lambda, un parámetro, un multiplicador así. Y para que recuerden, lambda es cuando nosotros derivamos la función suave una vez y vamos a sustituir el punto crítico. El punto fijo. Ese es el valor de lambda. De ahí teníamos diversos criterios, ¿verdad? En principio, cuando nosotros tenemos que el valor absoluto de lambda de este multiplicador es menor estricto que 1, ¿recuerdan cómo se llamaba el multiplicador? Bueno, en este caso el punto fijo, ¿qué estabilidad tiene? Es un sumidero, ¿no? Ajá. Entonces, ahí decimos o bien que es sumidero, que es estable, o que X estrellita, o sea, el punto fijo, es linealmente estable, ¿no? En el otro caso, pues va a ser linealmente inestable.
Y hay otro criterio que tiene que ver más con la estabilidad, que es cuando nuestro multiplicador nos da 0. ¿Recuerdan cómo se le llama? Cuando al punto fijo que tiene esta propiedad. Acá está. Son súper estables. Ustedes se derivan la función suave y van a sustituir el punto fijo en cuestión y al momento de sustituirlo a ustedes les está dando el multiplicador igual a 0. Entonces se dice que ese punto fijo va a ser súper estable porque vamos a tener perturbaciones que van a decaer muchísimo más rápido que lo que ocurre en un punto estable normal. Va a tener que ver este tema y lo van a trabajar en alguno de los ejercicios de la tarea. Entonces vale la pena que recuerden cuáles son los puntos fijos superestables. Entonces, ¿qué era un pequeño resumen? Rápidamente para ver unos 2 ejercicios. El primero es demostrar si tenemos un mapa unidimensional de la forma XN más 1 igual a 1 más, y sería aquí 1/2 del seno de XN. Tenemos que demostrar que este mapa unidimensional tiene un único punto fijo y ver si es estable o cuál es su estabilidad más que nada de ese punto fijo. Y si es que lo hay, pues decir cuál es la estabilidad. Entonces, primeramente, tenemos que recuperar, checar si sí es una función suave, que en este caso lo es. Es una función suave la función seno de X. Y lo que está ocurriendo, vamos a analizar un poquito cómo se está comportando la función. Porque, la función suave. Ajá. Por ejemplo, aquí voy a poner solución o demostración. La función seno de X, su imagen, ¿en dónde cae? ¿En dónde vive la imagen de la función seno de X? En el intervalo cerrado que va desde -1 hasta 1, ¿verdad? Cuando nosotros estamos alterando y multiplicamos por algún valor real a la función seno de X, entonces su imagen, en este caso, como es un medio, el que se está multiplicando por la función, pues se va a cortar, va entonces de -1/2 hasta 1/2, su imagen. ¿Y qué ocurre cuando aparte de esta función de 1/2 del seno de X, le estoy añadiendo una unidad? Entonces, ¿dónde vive esta función? El 1, ¿a dónde está alterando la... ¿Sí que hace este 1 para la función 1/2 del seno de X? Ahora, ¿dónde dónde sería la imagen? Sería 1/2, 3/2, ¿no? Ajá. Recuerden que cuando multiplicamos, o sea, cuando estamos dentro del argumento de la función trigonométrica, estamos alterando el periodo, ¿no?, de la función. Cuando lo multiplicamos por 1/2, estamos alterando la amplitud, y cuando estamos sumando o restando fuera de esa función, entonces estamos trasladando, ya sea, si la cantidad es positiva, entonces hacia arriba estamos alterando las unidades. Se está trasladando esas unidades hacia arriba, y si es negativa, se traslada hacia abajo. Entonces aquí el 1/2 por eso sale de -1/2 más 1, que es 1/2, y
1 medio más 1, que es 3 medios. Ajá. Entonces, ¿para qué lo necesitamos? Bueno, vamos a necesitar esta parte, y lo que ahorita vamos a conseguir, bueno, es ver cuáles podrían ser el punto fijo, ¿no? En cuestión. Recuerden que donde aparece x sub n y x sub n más 1, hay que sustituir por x estrellita para ver los puntos o el punto fijo que nos están pidiendo. Luego hay que determinar, pues, justo las intersecciones que podrían encontrarse. Para ello, tanto en 1 más 1 medio de seno de x estrellita, como x estrellita, pero en esta imagen, en esta región que encontramos, porque x estrellita solo debe de encontrarse entre 1 medio y 3 medios. O sea, para poder localizar si es que hay un punto crítico nada más. Acá estamos. Hay que demostrar si es estrictamente monótona la región. ¿Recuerdan qué significaba? Bueno, en este caso podemos demostrar. Uno más 1 medio del seno de x estrellita es estrictamente monótona. ¿Qué es lo que al final nosotros vamos a obtener? O sea, si nosotros graficáramos la función 1 más 1 medio del seno de x, la voy a poner un poco más abajo. Aquí tendríamos, los ejes son importantes, estaríamos en x sub n y x sub n más 1. Y por ejemplo aquí es 1 medio. Acá simulamos que es 1 y acá es 3 medios. Acá fuera pi medios. Pi menos pi medios y menos pi. Dado que la imagen se encuentra entre 1 medio y 3 medios, no pasó nada con el periodo, entonces ese se va a comportar que la función seno, bueno, la de 1 medio, 1 más 1 medio de seno de x estrellita, bueno, x solito, perdón, sin x estrellita. Ahí. Sería más o menos así. Ay, ya me fui chueca. Vamos a ver si la intersección de esta función de 1 más 1 medio de x, de 1 más 1 medio de seno de x, que es la línea verde, con x estrellita. Entonces, en ese caso, es lo que se estaría viendo cuál es la intersección con la recta o la diagonal, que sería xn más 1 igual a xn. Entonces, en dibujo, o bueno, se ve que efectivamente vamos a encontrarnos siempre con alguna, bueno, la intersección solo se da en un punto fijo, pero nosotros matemáticamente lo vamos a demostrar revisando que en esa región de 1 medio y 3 medios, el punto fijo y la función 1 más 1 medio de seno x estrellita es estrictamente monótona. Que creo que sí lo que escribí, sí.
Entonces, ¿cómo se calcula? Básicamente, mis regiones ya las tengo. X, supone que, bueno, cuando dices que es monótona una función, sí, solo sí, cuando estás en una región X menor o igual que Y, implica que forzosamente f de X va a ser menor o igual que f de Y. Ah, no, cuando es monótona es sin el... Ay, como es estrictamente ocurre esta sin el menor igual, además es menor estricto. Entonces, eso sí ocurre porque si nosotros evaluamos, por ejemplo, los dos extremos de la región, es decir, en un medio, en la función suave, sustituimos, tendríamos 1 más 1/2 del seno de 1/2. Esto aproximadamente es igual a 1.240. Entonces, 1.240 es mayor estricto que 1/2. Y nos vamos al otro valor del intervalo, que es 3/2. Y si nosotros sustituimos 1 más 1/2 del seno de 3/2, aproximadamente es igual a 1.499. Y esta cantidad es más pequeñita que 3/2. Entonces, solamente como si estamos encontrando que se está respetando esta relación para que sea estrictamente monótona, solo existe un punto fijo en esta intersección. Solo existe un punto fijo tal que 1 más 1/2 de seno de X estrellita es igual a X estrellita. O sea que aquí ahorita no lo estamos calculando tal cual quién es el punto fijo, solo estamos localizando, o bueno, centrándonos en demostrar que sí hay solo un punto fijo. Un punto fijo y pues quiero ver su estabilidad, entonces ahí lo que calculo es la derivada de f y se supone que lo que tengo que hacer es evaluarla en este punto fijo. Pero, pues, ¿cuál es la derivada de la función suave que nos dieron? Coseno de X estrellita, ¿no? Todavía no sé quién, pero esta función el multiplicador, a fin de cuentas, es menor estricto que 1 por la imagen que tiene, ¿no? Entonces, el punto fijo, en este caso, X estrellita, es estable. Por la naturaleza de la función trigonométrica, ¿va? Entonces, ese sería uno de los ejercicios. El otro tiene que ver mucho con su tarea en el ejercicio 12. En el ejercicio 12 están trabajando con el método de Newton. ¿Todos me pueden escuchar bien? Porque me aparecen mensajes de que según no tengo buena señal de internet. Yo sí escucho bien. Ok. Cualquier cosa me avisa. ¿Alguna duda con el otro ejercicio? Bueno, con el primero. Les digo, tiene que ver con el método de Newton y la superestabilidad que van a tener esos sistemas. Les van a pedir demostrar, ¿qué hora es? Demostrar que bajo ciertas condiciones las raíces
de una ecuación g de x igual a 0, de una ecuación así, esta es una g de x, siempre corresponden a puntos fijos superestables. Y obviamente les voy a dar en qué tipo de modelos, porque en este caso va a ser del mapa de Newton. Entonces, por la tarea van a tener que trabajar con un sistema cuya ecuación unidimensional se da de la siguiente forma. Tenemos una función f de xn y f de xn cumple, a su vez, ser igual a x sub n menos, y van a tener aquí una función g de x sub n, entre la primer derivada de esta función. Tiene que ver mucho con su tarea 10.1.12. Entonces, con este trabajo vamos a ver por qué el método de Newton converge muy rápido, si es que llega a converger. Entonces, aquí, primeramente les dan esta ecuación, este sistema unidimensional, y les dan esta función. Y lo único que sabemos es que tenemos que abordar el tema de los ceros de la función g de x. Entonces, ahí primeramente vamos a diferenciar la función f de x. Entonces vamos a poner acá solución. Si nosotros diferenciamos f de x, f' de x, ¿quién es? Me voy a dejar así. Ustedes, en vez de estar trabajando con las iteraciones, ahí solamente van a tomar en cuenta que f de x es igual a x menos g de x entre g' de x. Es decir, toman a la función suave que les estén indicando para hacer el análisis. Entonces, cuando derivan, pues se va a hacer respecto de x, entonces tendríamos acá 1 menos, y pues vamos a aplicar la regla de la derivada de un cociente. Denominador queda g' de x y lo vamos a elevar al cuadrado, y según la regla de la derivada de un cociente de funciones, tenemos primero que, primero vamos a derivar la primera función y luego la multiplicamos por la segunda. Entonces tendrías g' de x por g' de x menos, y sería la derivada de la segunda función, que es g' de x por g de x. Casi inmediato pueden ver que el numerador del primer sumando nos va a quedar g' de x al cuadrado. Entonces ahí tendrían, ya distribuyendo este signo negativo que está afuera, tendrías un menos 1, menos por menos, en la siguiente suma sería más, y tendrías g' de x por g de x.
entre g' de x al cuadrado. Entonces, la derivada de la función f es esta expresión, g' de x por g de x entre g' de x al cuadrado. Entonces, con esto podemos ver que a menos que g' de x sea 0, ¿cómo sería? Entonces, g de x igual a 0, pero g de x solita corresponde a f' de x igual a 0. Es decir que, bueno, aquí lo que estamos tratando de explicar es que un 0 de la función g de x corresponde a un punto fijo superestable para f de x. Ajá, porque lo que necesitamos para que sea superestable es que f' de x, cuando lo evaluemos en algún punto crítico, pues el multiplicador en ese caso se anule, ¿no? Entonces lo que necesitamos aquí es en primera instancia que g' de x se anule para asegurar que f' de x se anule. Entonces, yo lo quedo acá, lo pongo así. ¿Qué es lo que necesito para que haya superestabilidad? Que un 0 de la función g de x, o bueno, ¿cuál es la... ¿cómo se llama? ¿Cuál es la condición que necesitamos para que se cumpla la superestabilidad de f de x? Que ocurra un 0 de g de x. Corresponde a un punto fijo superestable. Entonces, bueno, estos son los dos ejercicios que traigo. La maestra me pidió comentarles también que puedan checar, si todos pudieron revisar la página donde estaban los capítulos de caos. Me pidió que si podían revisar el 5 y el 7. El 5 trata sobre, siguiendo con ejemplos de caos, con uno de un toro. Pues no sé por qué me está fallando el internet, pero capítulo 5-7, uno es de trabajar con una estructura que es de toro, y el 7 es del efecto mariposa. Entonces, que lo puedan checar, de todas maneras lo pongo a rato en la página, y no sé si tienen dudas de su tarea. ¿Tienen dudas de su tarea 3? Ah, no, ya que es la tarea 8. No, todo bien. Cualquier cosa me comentan. Bueno, creo que esa es para el domingo, pero si se atoran en algo, por ejemplo, la 9, la 11 o la 12, que son las que a lo mejor les pueden dar dificultad, me comentan, ¿va? Si no hay dudas, entonces ahorita sería todo, chicos.